Bueno, muy bien. Mientras suena todavía un poquito de fondo Somos Sur con Ana Tijoux y Yadia Mansur, le damos la bienvenida al profe Andrés Lombardi. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Pablo, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien, encantado de estar acá como sábado por medio. Bien. Me gusta. Me alegro. Unos mates y venirme a Miravoz. A Miravoz, nos alegramos. La canción tiene que ver con lo que vas a conversar hoy con nosotros. La estaba escuchando, no la conocía, muy linda. Sí, con esto que venimos haciendo de aprovechar las efemérides para abordar ciertos temas. Esta semana, el 15 de mayo, se conmemora lo que se llama la Nakba, al-Nakba, según los árabes. La Nakba, la traducción de la palabra árabe Nakba sería tragedia, desastre. Y hace referencia al 15 de mayo de 1948, recién creado el Estado de Israel, y a la política que ya empieza a desplegar Israel en ese momento, y que lamentablemente seguimos viendo continuidades ahora, de una defensa agresiva, lo definían en ese momento. Bueno, en síntesis, lo que ocurre durante la Nakba, apenas creado el Estado de Israel, se ponen en marcha un montón de planes y estrategias que ya tenía definido el movimiento sionista desde hace muchos años. Algunos investigadores lo han rastreado eso. Un plan de expulsión de los árabes del recientemente creado Estado de Israel. Cuando se parte Palestina en un Estado judío, según la resolución 181 de la ONU, del lado de Israel queda aproximadamente un 45% de ciudadanos de origen palestino, árabes. Es hacia estos ciudadanos que Israel se da una política de expulsión que es arrasadora. En pocos meses, en 7 meses, 531 asentamientos palestinos son destruidos. O sea, iban con su reciente ejército creado, que tiene origen en el entrenamiento de los ingleses, expulsaban a los árabes y les rompían todas las casas, hacían bolsa a los campos, y expulsaron así a casi 1 millón de personas que se tuvieron que trasladar a Jordania, a Siria y a los lugares limítrofes. Pero a mí me gustaría aprovechar esto para ver cuáles son las características del Estado de Israel, que tiene características que son conocidas y clásicas, y algunas características que son particulares. ¿Por qué está el Estado judío en Israel? Bueno, la verdad que no tiene esto ninguna razón histórica, y ni siquiera religiosa, porque no fue el primer lugar elegido para establecer a los judíos, que ciertamente venían de recibir persecuciones en Europa durante siglos. De Egipto para acá. En adelante, y en Europa con los que llamaban los pogrom, viste, que cada tanto salían y les prendían fuego a las casas y los cagaban a palo. Esto provoca que se empiece a reunir una política específicamente judía. No sé si les suena el nombre de Teodoro Herzl. Teodoro Herzl era un periodista de finales del siglo XIX, que es como un prócer para los israelíes, y es el que empieza a articular esta idea que es el sionismo, que es un Estado para los judíos. Uganda, por ejemplo, en África, fue uno de los primeros lugares para trasladar a la población europea judía. Y yo te voy a leer una partecita de una reunión, la Sociedad Judía, donde Teodoro Herzl habla y dice: ¿qué preferir? Atención con esto. ¿Palestina o la Argentina? La sociedad de judíos tomará lo que se le dé, pero no sin prestar oídos a la opinión pública del pueblo judío. La Argentina es, en cuanto a recursos naturales, uno de los países más ricos de la tierra. Tiene vastísimas llanuras, poca población, clima templado. La República Argentina tendría un interés enorme en cedernos una porción de su territorio. Palestina, por otro lado, es nuestra inolvidable patria histórica, bla, bla, bla.
no estaba tan lejos de nosotros. No, en absoluto. Para que tengamos en cuenta que somos una fruta apreciada por todo lo que acaba de decir Theodor Herzl. Pero bueno, en Palestina se daba la situación particular de que estaba cerca en el paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, el Canal de Suez, y Europa tenía un interés en tener presencia en esa región, que era toda árabe. Egipto estaba ocupado por los británicos, y todo lo que hoy es Palestina, la península arábiga y demás, era el imperio turco otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, no se acuerdan la película Lawrence de Arabia, una película extraordinaria. Bueno, Lawrence de Arabia es un agente británico que, junto con los árabes, emprende una guerra contra el Imperio Otomano, y ahí medio que se disgrega todo el Imperio Otomano y quedan divididas estas naciones que inventaron los franceses y los ingleses, que son más o menos los que actualmente existen en el Levante. Palestina queda como protectorado británico. Vamos a hacerlo rapidito para ver cómo llegamos ahí. Y el lobby sionista europeo, que había encabezado Theodor Herzl, y muy apoyado por un personaje que fue muy famoso en su época, y que ahora parece que ya no existe más, esa familia, los Rothschild. El barón Edmund de Rothschild era el tipo más rico del planeta. No sé si ahora esa familia se volvió pobre, o no sé por qué no aparecen nunca, no figuran nunca en el listado de ricos. Lo que empieza a hacer Rothschild es, con el apoyo del protectorado británico, o mandato británico creo que era, a comprar tierras a mansalva en Palestina. En Palestina se daba la situación de que había muchos campesinos, granjeros, que eran palestinos, que arrendaban las tierras a terratenientes, también árabes, pero que vivían en Europa, en Turquía y demás, y que no tenían prácticamente contacto. Rothschild, a través de una empresa creada a tal fin, empieza a comprar esas tierras y legalmente manda a judíos europeos a Palestina, que legalmente con los papeles le dicen: muchachos, ustedes se tienen que ir de acá porque esta tierra ahora pertenece a la cooperativa tanto, a la empresa tanto, a la sociedad anónima tanto. Así empieza la ocupación de Palestina, en principio de a poco. Los palestinos no perciben esto como un peligro. Una cosa muy notable es que ahí en lo que yo acabo de leer, Theodor Herzl dice que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. O sea, negando completamente la existencia de algunos tipos que estaban viviendo ahí, estaban cultivando ahí. Había varias ciudades, Haifa, Jerusalén. Parecido a la idea de campaña del desierto. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, muy parecido. La verdad que no. Eliminar el pueblo ya del imaginario directamente. Y esto es lo que se va a terminar concretando. Por eso digo yo que tiene algunas cuestiones conocidas, porque vamos a ser sinceros, los tipos que están ocupando, los judíos que están ocupando Palestina, son rubios, de ojos celestes. Son europeos. Son europeos que fueron y ocuparon una tierra. Un colonialismo clásico, pero un colonialismo distinto, porque los colonialismos europeos del siglo XIX te extraían, te saqueaban las materias primas o exprimían la fuerza de trabajo. Estos tipos lo que se han propuesto desde el principio, porque existen los documentos, es una transferencia de población, con esta idea de un pueblo sin tierra, de negar absolutamente la existencia de los árabes, una política de transferencia del pueblo originario del lugar a otro lado, donde sea. Y esto es, los planes estos desde el 1920, primero el nombre de Plan Dalnet, después el nombre de Plan Avener, eran los guerrilleros judíos, porque bueno, eran eso, era una fuerza militar medio clandestina avalada por los británicos, que ya tenían apuntado: a esta hora vamos hasta la aldea, a esta hora vamos hasta la aldea, después salimos por este lado, los expulsamos de acá, y es el plan que se ejecutó con precisión milimétrica el día de la Nakba, el día de la destrucción y el día de la tragedia para el pueblo palestino. El Estado de Israel niega absolutamente que todo esto haya existido, pero las investigaciones que están saliendo, bueno, yo recomiendo Ilan Papé. ¿A dónde irá? Ilan Papé es un autor, Papé.
Hay un documental muy lindo que se llama, creo que se llama Nakba, de Al Jazeera, que está muy bien documentado. Es un documental largo, está muy bueno, tiene muchas imágenes originales. Pero bueno, termina siendo en realidad Inglaterra apoyando una política que le cae como le dicho para ocupar con población europea un lugar estratégico que era en principio el Canal de Suez y hoy, bueno, el lugar donde hay más hidrocarburos del planeta. Se trata de una ocupación colonial. Yo tengo un profesor, Gabriel Sibinian, que es el responsable de la cátedra palestina en la UBA, que al hablar de esto de la población, ¿no?, las diferencias que existen entre un árabe, un poblador de Medio Oriente, con un tipo rubio de ojos celeste que viene de Polonia, Rusia, Alemania, dice, se puede estar dando la triste ironía de que estos colonialistas europeos estén matando judíos originales que hace 1000 años que estuvieron en Palestina y que, bueno, se han sincretizado con la población árabe y que tienen los rasgos típicos de una población semita de Medio Oriente. Claro, claro. La verdad que son datos que uno no maneja habitualmente y te agradezco que el aporte. Lo horrendo es que esto no solo es histórico. Pero no es histórico, a eso iba. No es histórico, es actual, tanto en cuanto a la ocupación palestina y a la continuidad, incluso ya desembosada de funcionarios y de militares israelíes diciendo hay que destruir, nunca más tiene que crecer nada que recuerde a los palestinos, y para eso destruyen desde colegios, universidades, fábricas y por supuesto las personas, hasta el alineamiento y el interés que tiene el Estado de Israel respecto, o el movimiento sionista en todo caso, respecto de la Patagonia Argentina, que está en pleno desarrollo, digamos, de ese plan, que es no solo... Para que no es una locura, ¿no? Teodoro Herzl lo dijo en 1895. Claro, claro. No es una locura. No es una locura, y además es un gobierno nacional que está alineado con eso, que pretende eso. Hoy hablábamos de Tierra del Fuego y la entrega de lugares estratégicos, la Patagonia también lo es, y además un poder judicial alineado con eso también. Por ejemplo, hace poco denunciaron a la diputada Valentina Biasi, Vanina Biasi, por apología, por ataque al judaísmo, qué sé yo. También había sido denunciado el actor, se me fue el nombre, que en los Martín Fierro hizo el discurso que Norman Brisky, exactamente. Que habló de Gaza, solamente habló de Gaza. Solamente dijo Gaza, y solo por eso fue denunciado. Después fue desestimada la denuncia. Y bueno, ese poder judicial y el poder parlamentario, digamos, del Congreso, donde leía ahí un artículo en el diario Tiempo Argentino de un comité que se llama Amistad con el Estado de Israel, un comité legislativo que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri del PRO, donde justamente en la fecha que se conmemora el Nakba, recibió este comité recibió a una delegación de legisladores y parlamentarios israelíes para fomentar la amistad, ¿no?, con el pueblo, con el gobierno. Qué necesidad, ¿no?, de la fecha. Pero para estos tipos lo simbólico es muy importante. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y bueno, nada, habla este artículo de no solo de la cuestión política, sino que, por ejemplo, menciona algo que nos suena mucho acá en Merlo, que tiene que ver con la inserción de las empresas en el manejo de los recursos naturales, de empresas israelíes en el manejo de recursos naturales en Argentina, entre las cuales menciona a Mekorot, que es el agua, ¿no? Y que menciona acá como una de las posibles empresas, bueno, que ya está en otras provincias incluso, como una empresa que podría manejar la cuestión del agua en San Luis, o en la Villa de Merlo al menos. Epstein, ¿no? Claro, Epstein, aclaremos, el dueño de Argentina. El dueño de Argentina. Es el dueño de Argentina, es el dueño de IRSA, que es la empresa que posee
terrenos, empresas y otros bienes financieros. Y el hotel donde estuvo guardado el electo presidente Milei. Y muchas tierras acá. Y muchas tierras acá. Muchísimas tierras acá mismo, en el Valle del Conlara y en Patagonia. Y para cerrar, un sábado de Miravoz absolutamente instalador de debates. Sí. Estas empresas como Mecorot o como tantas otras, o esta intención de dar un espacio y un acompañamiento o un no condena al menos a lo que ocurre en Israel, es algo que atraviesa a todos los partidos. Hay de todos los partidos. Sí, claro. En el gobierno nacional y en el PRO, todo esto es explícito. Pero hay otros que tampoco, no solo no condenan, sino que hasta favorecen en algún caso la integración de estas empresas que son como una punta de lanza para, a llevar adelante quizás probablemente estos planes, ¿no? Esto sigue, o sostienen un silencio cómplice respecto a muchas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿sí? Así que bueno. Un datito más antes de irnos. El mismo día que era el aniversario de la Nakba, hubo un bombardeo en Gaza que mató a 120 personas. Se bombardeó principalmente hospitales. Claro. La catástrofe que se inició hace 77 años sigue ocurriendo. Sí, y se que tiene sigue que ver consumando con todos esto los días. de lo simbólico que decíamos. Sí, yo me gustaría destacar algo que a mí me asombra siempre cuando veo esto, cuando prenden fuego camiones con comida y demás, que son cosas que solamente se habían visto durante la Segunda Guerra Mundial, hechas por los nazis. Qué paradoja. Qué paradoja. Qué parábola espantosa. Habría que ver. Ahí yo le recomiendo a si a alguien le interesa que busque Acuerdo Haavara, H-A-A-A, Acuerdo Haavara, que bueno, es un acuerdo que hizo el Estado alemán en algún momento con el Congreso sionista. Bien, y con eso cerramos esta mañana de Miravoz. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros cada 15 días. Y nosotros nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana para seguir instalando debates. Chau. Miravoz, 10 años de radio.